tierra que no tiene agua. Mi alma clama por ti. Te pude ver en el santuario, en tu poder y tu gloria. Mis labios te alaban. Muy buenas noches, hermanos y amigos televidentes, muy buenas noches. Una vez más con ustedes su servidor David Guerrero, para llevarles el mensaje de la palabra de Dios en este su espacio de cada viernes, Dimensión Espiritual, dentro de su programa Dimensión Estelar. Muy agradecidos de Dios estamos porque nos concede esta oportunidad, porque nos concede este gran privilegio, esta gran oportunidad de exponer su palabra tal y como Él la ha revelado. Bajo nuestro lema, hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. Y el hecho mismo que la Biblia se interpreta con la Biblia. Agradecemos a cada uno de ustedes que cada viernes nos sintonizan y oramos, pedimos al Creador derrame sobre cada uno grandes y abundantes bendiciones. Queremos, como siempre, recordarles que estamos en festival todos los domingos de 7 a 8 de la mañana con el programa Tu Palabra es Verdad. Allí exponemos la palabra, es su servidor, David Guerrero, Gil Rosario Vargas nos acompaña. Y cada domingo, de 7 a 8 de la mañana, por Festival 90.3, llevamos el mensaje de la palabra de Dios en ese programa que responde al nombre, o más bien, que hemos titulado Tu Palabra es Verdad. No responde al nombre porque no es una persona. Entonces, les invitamos para que nos sintonicen. También, simultáneamente transmitimos los domingos por la red social Facebook en Iglesia de Cristo SFM. Iglesia de Cristo SFM. Ya ustedes saben, pueden sintonizarnos por estos diferentes medios. En esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Siempre, como siempre, todos los temas que tratamos en este espacio son importantes, relevantes, atinentes, tienen gran importancia en nuestra vida espiritual. Por eso, muy atinadamente, nuestro productor general, el señor Rafi Acosta, quiso ponerle a esta sección dimensión espiritual, porque precisamente nos enfocamos a la dimensión espiritual, a esa parte de la naturaleza humana que no se puede obviar. El hombre tanto tiene un cuerpo que se mueve dentro del espacio terrenal, pero tiene un espíritu que entonces busca lo espiritual. Entonces nosotros nos encargamos de esa parte, de la dimensión espiritual a través del mensaje de la palabra de Dios. Y recuerde que la dimensión espiritual influye de una manera pertinente, determinante en la dimensión material. De igual manera, lo material incide en lo espiritual, porque si nos volvemos carnales, materialistas, entonces nuestro espíritu, nuestra alma se resiente en su relación con Dios. Ustedes han mencionado, o han oído mencionar, más bien, es la expresión, el culto a la personalidad. Y algunas personas sitúan el inicio del culto a la personalidad en la época de los romanos, del Imperio Romano, específicamente con Augusto César. El culto a la personalidad. El emperador recibía la calificación de Dios y se le rendía
culto, se le rendía adoración. Inclusive, parte de la ceremonia del ejército romano incluía la adoración al emperador. De allí que esto ocasiona inmediatamente el rechazo de parte de los cristianos en cuanto a la participación en el ejército, porque eso incluía no solamente el matar al prójimo, sino que incluía la idolatría, adorar a un ser humano como Dios. Pero realmente, yéndonos a la palabra de Dios un poquito más hacia atrás, en cuanto al culto a la personalidad, nos encontramos allá en el Egipto antiguo, el faraón. El faraón era considerado una de las deidades del pueblo egipcio. Y para los estudiosos de la palabra, y usted que lee la palabra de Dios, le invito a ver, a analizar en el libro de Éxodo las 10 plagas. Cuando usted examina las 10 plagas, usted encontrará que esas 10 plagas tuvieron como objetivo desmoronar todo el sistema religioso egipcio, desmoronar a todos los dioses que tenían los egipcios, para demostrar al pueblo que el único y verdadero Dios era el Dios de Israel, el Todopoderoso. Cada plaga atacaba a uno de los dioses egipcios. El último de los ataques, el contundente, el más certero, fue, y el que realmente le afectó más al faraón, fue cuando Dios, a través del ángel de la muerte, mató todos los primogénitos de los egipcios, preservando de esa manera, a través del sacrificio de aquel cordero que representaba a Jesucristo y su sacrificio, que tipificaba a Jesucristo, con la sangre puesta en los dinteles, cada uno de los hijos primogénitos de los israelitas preservaron sus vidas a través de la obediencia a este mandamiento. Mientras que los hijos de los egipcios, el primogénito murió. El primogénito entre la familia correspondía a la sucesión inmediata. El primogénito del faraón significaba un golpe certero al faraón como Dios, porque su primogénito era el heredero al trono. Entonces, podríamos decir en el lenguaje coloquial, era faraón chiquito. Entonces, cuando se golpeó a los primogénitos, era un golpe directo hacia la deidad que representaba Faraón. Faraón era considerado como un dios. Entonces, el culto a la personalidad, aun cuando algunos lo toman del principio en el Imperio Romano, realmente va más allá por la revelación divina en la época de Faraón, que se adoraba como Dios. Pues, algo muy interesante. La palabra de Dios nos muestra en Hechos capítulo 10, versículos 25 al 26, una experiencia que vivió Pedro. Pedro, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en los versículos 25 y 26, llega a la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil, o sea, un gentil significa una persona que no era judía, que no era un judío él, simplemente era de otro pueblo que no era Israel. A todos los demás habitantes del resto del mundo que no eran judíos se les conocían como gentiles. Entonces, este encuentro con Cornelio en su casa, por intervención divina, primero a Cornelio en su visión y luego a Pedro, de igual manera en su visión, preparó a ambos para dar lo que se conoce como la primera
o la entrada de los gentiles al reino de los cielos a través de la predicación del Evangelio. Ustedes conocen y saben que el Evangelio es universal, no así la ley de Moisés. Romanos capítulo 1, 16 y 17 señala que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí nos habla de la universalidad del Evangelio. Para esta entrada Dios tuvo que hacer un gran milagro, una experiencia extraordinaria, y se utilizó allí el poder del Espíritu Santo para la conversión de estas personas. ¿Qué sucede? Como Pedro era el mensajero y fue el instrumento que Dios utilizó, siendo judío, para la entrada de los gentiles, porque los planes de Dios son muy especiales, tienen todo un propósito. Fíjense que la entrada de los gentiles al reino de los cielos, la primera predicación la hace un judío, no la hace un gentil, la hace un judío a los gentiles. En este caso a Pedro, a Cornelio y toda su casa. Cuando este hombre tiene ese contacto y ve lo maravilloso que ha ocurrido en su vida, en este encuentro que apenas estaba empezando, dice la palabra en los versículos 25 y 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que existen religiones, y han existido religiones, así como en el pasado, cuyo objetivo o práctica es el culto a la personalidad. Tienen personajes, elementos que sirven o son el centro de la adoración más que el Señor Jesucristo. Evangelistas, pastores, obispos, papas, llamados profetas, muchas veces reciben este culto y hasta fomentan este culto. Ustedes lo pueden notar muchas veces en expresiones como hay una persona, por ejemplo, una persona que está conversando con otro, analizando un punto bíblico, la Biblia dice claramente una cosa, y cuando tú le muestras esto a esa persona, dice, no, yo le voy a preguntar a mi pastor, voy a ver qué me dice el pastor. Fíjense que en todo esto es importante que nosotros digamos todo lo contrario, que vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No, yo voy a ver qué me dice el pastor. Entonces, los pastores y los predicadores evangelistas son objeto de culto a la personalidad. Vuelvo y repito, fomentados por ellos mismos y siguiendo podríamos decir, una práctica que viene desde la antigüedad. Hay una tendencia del hombre desviado del plan de Dios a presentar culto a las criaturas antes que al Creador. Así que no es cosa extraña que esto suceda. Fíjense lo que señala la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 23 y versículo 25. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambian a Dios como el objeto de la adoración y como la última palabra en materia de mi salvación. Y busco al hombre, me enfoco en el hombre. Y dice, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Aquí vemos la idolatría. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, verso 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjese, estimado amigo televidente, cómo aquí señala el apóstol Pablo la caída del hombre en la idolatría. Cambia la adoración a Dios, cambia el culto a Dios y se lo dedica a un hombre, a una personalidad. O, en todo caso, en la más aberrante o más baja de la idolatría, a reptiles, a objetos inanimados, atribuyéndoles el poder de oír, de ver, atribuyéndoles la capacidad de hacer a cosas que crea con sus propias manos. Cuando nosotros nos enfocamos en el hombre, en cualquier escenario de la vida, y sobre todo en lo que concierne a nuestra relación con Dios, vamos siempre a salir realmente lastimados emocionalmente, vamos a caer en incredulidad, vamos a quedar decepcionados y vamos a entrar a una especie de ateísmo porque hemos lamentablemente enfocado nuestra vista en el hombre. Y cuando el hombre cae, cuando el hombre falla, cuando el hombre muestra su humanidad falible, imperfecta, entonces venimos nosotros y nos derrumbamos, porque hemos cambiado la gloria de Dios por el culto a los hombres, el culto a la personalidad. Vamos a hacer una pausa, luego seguiremos conversando sobre este tema en esta noche. El señor director nos ayudará en este punto y esperamos que el mensaje y el canto que podremos llevarles a ustedes pueda ser de gran edificación para todos. A la pausa, en breve volvemos. ¿Cuáles materiales se necesitan para asfaltar una calle o avenida? Arena y petróleo. ¿Cuáles materiales esenciales necesitamos para construir un puente? Arena, cemento, agua y acero. Durante muchas décadas, nuestro pueblo ha mezclado esos materiales con un material precioso de nuestra gente. ¿Cuál es ese material? La sangre de hermanos, hijos, padres, madres, amigos, vecinos. Basta ya de tanta sangre. Es hora de que unidos busquemos otros métodos, otras maneras. Es un mensaje de la Iglesia de Cristo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A tu presencia vengo, A tu presencia vengo, todo mi ser te entrego, todo mi ser te entrego. enséñame a amarte, Enséñame a amarte, servirte y adorarte, servirte y adorarte. disculpa cuando olvido, Disculpa cuando olvido que tú eres mi creador, que tú eres mi creador, omnipotente Padre, omnipotente Padre. tu amor dura por siempre, Tu amor dura por siempre. y yo sé, Sí, yo sé que fue hecho para amarte, yo sé, Oh Dios, yo sé que moras en mí, yo quiero ser una luz que brille, guiando al perdido a ti. A veces yo me siento A veces yo me siento que no merezco tu amor, que no merezco tu amor. perdona cuando dudo, Perdona cuando dudo. hazme como tu hijo, Hazme como tu hijo. y yo sé, Sí, yo sé que fue hecho para amarte, yo sé, Oh Dios, yo sé
que moras en mí. Yo quiero ser una luz que brille, guiando al perdido a ti. Y yo sé, sí, yo sé que fue hecho para amarte. Yo sé, oh Dios, yo sé que moras en mí. Yo quiero ser una luz que brille, guiando al perdido a ti. A tu presencia vengo. Bien, continuamos con el tema de hoy, continuamos el culto a la personalidad. Recordar que al final de nuestro programa tenemos un espacio que hemos dedicado a la oración. Si usted desea comunicarse con nosotros y solicitar la oración por una necesidad especial, por su familia, por una enfermedad, por algún problema que tiene o que tenga, usted puede comunicarse con nosotros al 809-693-9717 que usted ve en pantalla, o mandarnos un mensaje vía WhatsApp, como usted considere. También el teléfono del canal es el 809-588-7512, me parece que es. Es el teléfono, ¿verdad? Señor director, el 7512. Ok. Entonces, 1572, no 7512, 1572. 588 1572 809. Si usted desea comunicarse, puede hacerlo. Culto a la personalidad, el tema de hoy. Si usted desea comunicarnos, llámenos. Tenemos una asistente, nuestra hermana Yarisleide Guerrero Martínez, quien está allí para anotar sus peticiones al 809-693-9717. Puede comunicarse con nosotros a este teléfono. Culto al emperador. Inició, algunos entienden que inició allí, nosotros vamos más allá y localizamos el culto al faraón como el inicio de esta adoración a la personalidad. Vimos en el libro de los Hechos cómo inmediatamente esta reacción de Cornelio de querer adorar a Pedro, Pedro rechaza esa adoración y le dice que adore a Dios. La adoración debe ser dedicada a Dios. El apóstol Pablo tuvo una experiencia en el capítulo 28, verso 6, después de un naufragio que ocurre en el Mediterráneo, camino hacia Roma, naufraga la embarcación y llegan a una isla pequeña llamada Malta. En esa isla los nativos los reciben, ellos llegaron de una manera muy lastimera, pedazos de, porque naufragó el barco, y entonces en tablas y en todo ese tipo de cosas llegaron hasta la orilla. No se perdió un alma como Dios se lo había prometido a el apóstol. Cuando los nativos lo reciben, el apóstol Pablo está junto con los demás alrededor de una hoguera y de repente viene una serpiente y muerde a Pablo. Los nativos al ver esto dicen, bueno, este hombre habrá hecho algo muy terrible porque fíjense cómo sale del mar, como decimos nosotros, sale de Guatemala y se mete en Guatepeor. O sea, sale de un hoyo y cae en el otro. Dice, este habrá hecho algo malo. Y estaba esperando que el hombre muriera, que el apóstol Pablo muriera. Cuando no ocurre, fíjense lo que sucede con Pablo. En el versículo 6 dice la Biblia, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Esto sí implicaba, si era un Dios, implicaba la adoración, implicaba que había que darle el culto.
Como podemos ver, es una tendencia del ser humano de exaltar al hombre, ponerlo en un lugar, y hay muchos que trabajan eso, y hay muchos que se envuelven en este asunto buscando eso, buscando el culto, la adoración. Hay grupos religiosos que endiosan tanto a ciertos líderes que nosotros hemos llegado a la conclusión en muchas ocasiones que son capaces de tolerar cualquier insulto que a Jesucristo se le pueda hacer, al mismo Dios, a la Biblia y a lo que sea, mas no toleran cualquier discrepancia, desacuerdo con ese líder al cual ellos han endiosado. Eso se llama culto a la personalidad y eso es idolatría. No les importa lo que dice la Biblia, no les importa lo que dice la palabra de Dios, solamente les importa lo que dice fulano de tal. Solamente les importa eso. Y hay mucha gente, más de lo que usted se imagina, personas ilustradas, personas con formación y personas sin formación, más de las que usted se puede imaginar, que enfocan su atención en el hombre y no enfocan su atención en Jesucristo. Por eso tú los ves rasgándose los vestidos, y tú los ves cabizbajos, usted los ve renuentes, y usted los ve que se apartan de determinados grupos religiosos porque están decepcionados, tristes y apenados porque su ídolo cayó. Porque precisamente son eso, ídolos con pies de barro, ídolos con pies de barro, que tan pronto viene la humedad, pues luego que se va a derretir o a caer o a dañar. Nuestros corazones deben ser enfocados hacia Jesucristo y a su palabra. Muchas veces juzgamos la palabra y la verdad por la imperfección humana, por los errores que puede cometer el hombre, por la falta de fidelidad de muchos hombres a el mensaje, por la falsedad de muchas personas decir yo soy y no ser nada. Pero ¿por qué nos decepcionamos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué hasta nos airamos y nos enojamos? Porque hacemos del hombre nuestro objeto de adoración. Creemos que la verdad funciona si el hombre la hace funcionar. Y no es así. La verdad es verdad, independientemente del hombre, de las circunstancias, de las cosas, de si usted la cree o no la cree, si usted la entiende o no la entiende. La verdad es lo que nosotros debemos buscar, la verdad es lo que nosotros debemos amar y desenfocarnos del hombre. Sí, el hombre interviene, pero no más que eso. ¿Cómo interviene el hombre? Dice la palabra, como un vaso de barro para la transmisión del mensaje, que es lo más importante en todo. No el vaso de barro, sino el mensaje que porta el vaso de barro. La palabra de Dios en Corintios nos dice que Dios no escogió a los ángeles para llevar el mensaje del Evangelio. Aún los ángeles, primera de Pedro capítulo 1, anhela mirar lo que nosotros estamos mirando y participar de lo grandioso que es la transmisión del mensaje de salvación y ver cómo las almas se salvan por medio de la sangre de Jesucristo. Pero no fue a ellos que se le entregó esta responsabilidad. Esa responsabilidad se nos entregó a los humanos. A los apóstoles se les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se le entregó un mensaje. Ellos son portadores, ellos son mensajeros. Nosotros por igual somos mensajeros de Dios y llevamos el mensaje del evangelio a las almas. Pero nosotros no somos los importantes.
nosotros no debemos ser el objeto de su atención. Por más elocuente que sea un predicador, por más vehemente que sea un predicador, por más conocimiento que pueda demostrar algún evangelista, el mensaje es a lo cual debemos prestar atención y enfocarnos en el hombre. Desde luego, muchas veces decimos que el hombre, como dice alguien por ahí, haz lo que te digo, no lo que yo hago. Y muchas veces que el hombre es causa de tropiezo para la obediencia al Evangelio. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 a los judíos y a la iglesia que muchas veces el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de que nosotros no vivimos la vida cristiana. Está diciendo una consecuencia de una acción, pero no está justificando. Jesús dijo, hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. De tal manera que el que tropieza y el que provoca el tropiezo, ambos son responsables delante de Dios de condenación. Usted no va a salir limpio. Usted no va a decir, bueno, yo voy a ser justificado porque yo no encontré que ninguna iglesia era buena. Yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene un concepto de cómo es su iglesia, es una cosa. Ahora, la iglesia que Cristo edificó es otra. Usted quiere una iglesia acomodada a sus pensamientos, a sus objetivos, que se adapte a usted, no usted adaptarse al mensaje del Evangelio. Y Cristo edificó una iglesia. Y es cierto, esa iglesia la componen seres humanos con debilidades, pero estos seres humanos que componemos la iglesia de Cristo, estamos en la iglesia de Cristo porque no hemos puesto la vista en el hombre, sino en Cristo. No hemos puesto la vista en ningún ser humano. A ningún ser humano lo endiosamos. No tenemos individuos por allí que anden diciendo que ellos son los grandes evangelistas, o los grandes predicadores, o los grandes hombres de Dios. Y luego cuando esos hombres de Dios que han caído en su mayoría en grandes pecados y en grandes escándalos, hacen más daño que bien, porque la gente entra a la incredulidad. Y mucha gente precisamente que está enfocada en el hombre y no en el mensaje de Dios. En el único hombre que hoy ya no es hombre, porque resucitó de entre los muertos y su cuerpo fue glorificado y está sentado a la diestra de Dios en las alturas, al cual yo le rindo culto, honra y gloria, es a Jesucristo. Ningún hombre es mi objeto de adoración y de culto, solo el Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes otra breve pausa. Vamos a continuar después de regresar de ella, señor director, cuando usted disponga. ¿Qué creemos los miembros de la Iglesia de Cristo? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, compuesta de dos grandes divisiones, a saber, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entendiendo que el Antiguo Testamento contiene una cantidad de 39 libros que registran el pacto de Dios con una nación, Israel, y el Nuevo Testamento con sus 27 libros que contienen el pacto de Dios en Cristo para todas las naciones del mundo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Tú estás en la eternidad, porque tú
eres santo Dios. Tú estás sobre todo ser, y yo vengo a ti a honrarte a tus pies. Tú estás en la eternidad, porque tú eres santo Dios. Tú estás sobre todo ser, y yo vengo a ti a honrarte a tus pies. Y yo vengo a ti a honrarte a tus pies. Bien, aquí estamos una vez más, o de vuelta con ustedes, de regreso, para seguir analizando el tema de hoy, el culto a la personalidad. Muchos de los pueblos antiguos, precisamente a sus grandes personajes, los llevaron. Por ejemplo, entre los aztecas también hubo este tipo de culto a los líderes, a los jefes de las tribus, que eran considerados como dioses. Cristo es el que merece nuestra adoración, nuestra honra, nuestra alabanza. Dios, nuestro Padre Celestial. El ser humano simplemente es un instrumento. Inclusive, cuando el apóstol Pablo habla a los corintios, y entre los corintios había una tendencia de hacer partidos y seguir a ciertos personajes de la vida cristiana que tuvieron incidencia en la formación de esa congregación, en una el apóstol Pablo le dice a los corintios, mira, ni Apolos es quien, yo tampoco, yo planté, Apolos regó, más el crecimiento lo da Dios. Dios es el dueño de la semilla, que es el Evangelio, y es el que hace crecer esa semilla. La viña es de Él también. Y como dice la palabra, somos de Cristo, todo es nuestro, y Cristo es nuestro. Por lo tanto, la adoración, el culto debe rendírsele al Creador. Muchos dicen, no, porque nosotros adoramos a Dios, pero es que con los hechos tú dices lo contrario. Si tú dices con tus hechos lo contrario, si tú no escuchas a Dios, si tú no escuchas su palabra, y lo que tú escuchas es al hombre, y te importa un comino, como alguien dice por ahí, lo que dice la palabra de Dios, entonces tú le das más importancia y le rindes homenaje, culto, adoración, servicio al hombre y no a Dios. Antes de ir a otro personaje, a dos personajes más que se enfrentan a esta situación, queremos recordarles que el 809-693-9717 es el teléfono que está a su disposición, junto con el 809-588-1572, nuestra asistente, nuestra querida hermana Yarisleidy Guerrero, estará a su disposición. Así es que ella está allí para anotar su nombre, para anotar su petición, y luego al final estaremos orando por el propósito, la necesidad que usted tenga. Pues bien, hay un personaje muy interesante, o dos personajes en Hechos capítulo 14. En los versículos 11 y 13, 11 al 13 y 15, encontramos este relato y esta situación que nos habla de esa tendencia del ser humano de rendirle culto a la persona, al hombre. Dice aquí, el sacerdote de Júpiter, eso allá en Listra, en la ciudad de Listra, donde Pablo fue a predicar el Evangelio, y dice, y el sacerdote de Júpiter,
cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. En el verso 11 dice la palabra, voy a retroceder el versículo 11, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Óigame, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque Pablo era el que tenía la palabra, porque este era el que llevaba la palabra, dice era el mensajero. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, vuelvo y repito el texto, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ahora, veamos cuál fue la reacción del apóstol Pablo y de Bernabé. Dice, versos 14 y 15, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron entre la multitud dando voces. Dando voces. No fue de que sin querer queriendo. No, dando voces. Dice que se lanzaron ante la multitud para impedir tal acción. Dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Óigame la actitud de Pablo y Bernabé, porque ellos sabían que no era una situación muy fácil lo que estaba sucediendo con ellos. Los estaban poniendo en un lugar de dioses. Y ellos no querían ni buscaban la adoración. No buscaban un culto, el culto a Dios. Y ellos se lanzaron dando voces. Deténganse, no continúen con esto. Nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Vamos a enfocar nuestra adoración a Dios, que Él es quien ha operado nuestra salvación. Pero los hombres hoy en día hacen como Pablo y Bernabé. No, se sitúan muchas veces en un pedestal y muchas veces acuden a ciertas expresiones y ardides para, de una manera solapada, sutil, infundir el culto a la personalidad. ¿Cómo así? Bueno, escuchemos a algunos decir, Dios me reveló, yo tuve una experiencia extraordinaria, Dios me habló y me dijo tal o cuales cosas. En el momento cuando un hombre o una mujer dice, expresa ante sus seguidores, ante una multitud, de que Dios lo tocó, la tocó, de que Dios se le reveló y dice una serie o expone dramáticamente una serie de situaciones especiales que le han ocurrido, inmediatamente el hombre lo ve hacia allá. Ah, pero este hombre, esta mujer es algo especial. Ese tiene un contacto muy especial con Dios. Este no es, ya no debe tocar la tierra. Ya yo tengo que ponerme en el suelo para que Él pise sobre mí. Para ni siquiera que toque el suelo. Me acuesto en el suelo para que servirle de alfombra. Porque este ser humano ya no es un ser humano. Ya es una cosa muy especial. Dios le habló a esa persona. Cuando transmiten esa idea, inmediatamente el subconsciente, nuestra mentalidad pasa a un estado de subordinación y a un estado de adoración. Este no es un ser humano común. Este es un ungido de Dios. Y le dicen una serie de expresiones. Fíjense que los fundadores de grandes religiones en el mundo han tenido el mismo patrón. Un ángel, un Dios que le habla, un mensaje entregado, una situación especial que los coloca en una posición tan extraordinaria que pueden hacer grandes milagros y grandes proezas entre la multitud. Los pone en esa situación. Entonces,
Cuando comienzan los seguidores, este hombre se convierte en el centro de la adoración. Lo que dice ese hombre en un discurso, en una predicación, lo que dice ese hombre en cualquier aspecto de la vida, no importa que vaya en contra de la palabra de Dios, es aceptado, bueno y válido, porque es un mensajero de Dios, un ungido de Dios. Es triste esta situación, pero se continúa en el culto a la personalidad. Uno de estos textos que voy a leer ya no tiene que ver con seres humanos, ya no tiene que ver con seres humanos, tiene que ver con seres celestiales. Para que entonces nosotros reflexionemos y veamos en qué papel entonces ponemos a los seres humanos. En Apocalipsis capítulo 19, verso 10, Apocalipsis 19, verso 10, escuche esto. Juan está teniendo una experiencia extraordinaria. Está recibiendo una profecía en un estado de éxtasis profético. El apóstol Juan recibe el mensaje apocalíptico. Ve muchas cosas, escucha muchas cosas, es testigo de muchas cosas para escribir a la iglesia. Hay un ángel que es el que sirve de portavoz, es el que está introduciendo a Juan ante todas estas cosas. Llega un momento en que Juan, aun a pesar de haber sido un apóstol, parece que pierde la noción. Y dice el verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? Al ángel, dice la Biblia. Verso 9, para que sepamos que es al ángel, vamos al verso 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Estamos hablando de un ángel al cual Juan está postrándose para adorarle. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos y de todos de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, amigo televidente, situémonos en este ambiente, en este escenario que vamos a dibujar. El hombre recibiendo adoración, culto a la personalidad. Un ángel rechazando adoración, culto, y diciendo, adora a Dios. ¿Cuál de estos dos caminos vamos a escoger? ¿El camino del mensaje del ángel que dice adora a Dios? ¿O seguiremos brindándole el culto a los hombres? El culto a la personalidad. Ustedes nada más tienen que escuchar a personas hablar cuando se están refiriéndose a algún gran líder religioso. Pero eso no solamente sucede en el mundo religioso, estimado amigo televidente. También sucede en el mundo político, en la literatura, en la filosofía, se endiosan a seres humanos. Y recuerdo unas palabras dichas o que se le atribuyen a Carl Sagan, aquel científico que puso en escena por primera vez aquella serie llamada o titulada Cosmos. Y decía Carl Sagan, en ciencia no hay autoridad, porque escuchamos a gente que cuando alguien, algún científico, algún personaje de cualquiera de las áreas muy importantes, muy famoso, egresado de alguna de las universidades famosísimas del mundo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, dicen, porque fulano es una autoridad en tal cual cosa. Y decía Carl Sagan,
En ciencia no hay autoridad. A lo más que llegamos es a expertos. Es lo único que decía, lo que señalaba Carl Sagan al respecto. Y alguien señalaba que los que más se equivocan son aquellos que se llaman sabios y aquellos que son reconocidos. Esos se equivocan más. Si nosotros enumeramos las equivocaciones de los científicos y de las personas que son reconocidos como sabios, nos pasamos aquí programas y programas analizando este tipo de cosas. Entonces, la gente le encanta endiosar al ser humano, brindarle culto, ¿verdad? Inclinarse. Y más se ve en el mundo religioso. Amigo televidente, mi objetivo como cristiano y como predicador y este programa es para llevarles a ustedes la verdad del mensaje de salvación, hablarles en palabras que ustedes puedan entender y comprender. Apartemos nuestra vista de los hombres, consideremos a los hombres como instrumentos de Dios para un objetivo, pero como dice la palabra de Dios en relación a los hermanos de Berea, cuando un predicador les hable, cuando un pastor les hable, un evangelista, vayan a ver las escrituras para ver si esas cosas son así. No a la inversa. No a la inversa. No cuando usted se encuentre con un mensaje de la palabra, usted va a decir, ¿qué usted dice el pastor? Lo que usted diga es lo que yo voy a hacer. No, haga lo que dice la palabra de Dios. Y usted no perderá su norte, usted no sufrirá decepción, porque usted está poniendo su vista en Jesucristo y en su palabra. Yo no pongo mi vista en ningún hombre. Yo no pongo mi vista en ninguna persona, ninguna personalidad de este mundo. No la pongo. En materia de mi salvación, en materia de mi alma, el único que tiene la capacidad para salvar mi alma es Jesucristo. Y a través de su palabra, yo le sirvo, porque su palabra contiene todo el mensaje que yo necesito para agradarle, para hacer su voluntad. Su palabra, no lo que diga la iglesia y no lo que diga un hombre, sino lo que diga Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, ojalá que este tema haya llegado a su corazón y que usted pueda acercarse a la iglesia de Cristo y que usted se pueda acercar a Cristo Jesús. Y cómo usted se acerca a Jesucristo, cómo usted entra en una relación especial con Jesucristo, creyendo en Él como el Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, confesándole a Él como Señor y Cristo en su vida y bautizándose para el perdón de sus pecados, obtendrá el don del Espíritu Santo y la esperanza de la vida eterna. Estamos a su disposición. El 809-693-9717. Si desea comunicarse con nosotros en cualquier momento, lo puede hacer. Vamos a despedirnos con una oración, rogándole a Dios por las bendiciones espirituales. Bien, la hermana Marixa pide la oración en esta noche. Vamos a orar por Marixa y vamos a pedirle a Dios. Y sobre todo, me gustaría también saludar y orar por doña Ramona, que nos ama y pide la oración. Esperamos que en esta noche usted haya estado en contacto con este tema y que para todos haya sido de gran bendición. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Creador de todas las cosas, te glorificamos, te bendecimos y te alabamos. Y te damos infinitas gracias por todo lo que has derramado sobre nosotros, por todas tus bendiciones, por tu ayuda, por tu provisión, porque nos sostienes a cada momento, en cada instante, y sobre todo aquellos que te amamos, aquellos que te servimos en espíritu y en verdad. Perdona nuestras transgresiones, perdona nuestras faltas, y permítenos, oh Dios, depositar en ti siempre todos nuestros anhelos, todas nuestras metas, todos nuestros propósitos, y depositar en ti, poner en tus manos nuestras enfermedades, nuestras quejas, nuestras dolencias, nuestras ansiedades, todas nuestras inquietudes. Porque tú tienes cuidado de tu pueblo, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te rogamos por nuestra hermana Marixa, bendícela, ayúdala en todo,
fortalécela, bendice a su familia, su esposo, nuestro hermano Salomón, sus hijos, y permite, oh Dios, que ella pueda hacer luz donde quiera que se encuentre y que tú la sanes conforme a tu voluntad. Amado Dios, por Ramona, por su esposo y por todos aquellos que están enfermos, que se pueden encontrar en estos instantes en hospitales, en centros médicos, en sus hogares. Amado Dios, toca sus cuerpos y sana sus heridas. Pero más que sanar las heridas del cuerpo, sana las heridas del alma, sana las heridas del corazón. Y sabemos que el único que puede eres tú. Tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Guárdanos en el camino al regreso a nuestras casas. Bendice a los compañeros de trabajo que regresarán a sus casas a altas horas de la noche. Guárdalos con tu misericordia. Permite que ellos también puedan buscarte y servirte de corazón. Gracias por esta oportunidad. Gracias por nuestro director, José Hidalgo. Bendícelo, Dios, un joven entregado a su trabajo y con buena aspiración y formación. Bendice a su esposa, bendice a su madre, a su familia, al igual que nuestro camarógrafo. Bendice a Yaris y a su familia y bendícenos a todos, Señor. Derrama tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La paz de Dios sea con todos. Hasta la próxima. Dios mediante. God is an awesome God. He reigns from heaven above.